Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy en este especial predicciones rituales, predicciones de estos próximos meses del año 2024 y también rituales y ceremonias para abrir y cerrar ciclos. Hoy tenemos con nosotros un invitado de honor para poder hablar de ufología, de ovnis, en definitiva, el futuro de nuestra humanidad y qué tiene que ver con los ovnis según JJ Benítez. Bienvenido a Mindalia Televisión, es un placer, un honor tenerte con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues si te parece vamos a entrar en materia. También decir que hay muchísimas personas que ya se están incorporando al chat desde distintas partes del mundo y que vamos a ir saludándolos y ellos también van a ir saludándonos según vayamos avanzando. Mi primera pregunta, si te parece, va relacionada con precisamente estos ovnis y el futuro de la humanidad, porque recientemente a lo largo de los últimos meses se han ido desclasificando de una forma muy universal, sobre todo en Estados Unidos, desclasificando documentos ovnis por parte del gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos. ¿Qué opinas sobre esta desclasificación que está teniendo lugar masiva en todo el mundo? ¿Es algo para lo que se nos quiere preparar? Bueno, creo sinceramente que es una verdadera tomadura de pelo. Y me explico. Todos los movimientos que estamos en efecto asistiendo en los últimos meses, especialmente por parte del Pentágono, etcétera, pues están muy bien. Pero yo siempre opino y digo que, bueno, si queremos resolver las dudas que existen sobre el fenómeno ovni actualmente, lo que hay que hacer por parte de las grandes potencias, por ejemplo de Estados Unidos, lo que hay que hacer es abrir los archivos que tienen sobre, por ejemplo, la nave de Roswell del año 1947, julio. Con eso sería más que suficiente para resolver todas las dudas de todas las opiniones públicas de todos los países. Con la nave estrellada en aquel lugar, en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, repito, año 47, y las criaturas que fueron capturadas, una de ellas viva y las otras muertas, sería suficiente para acabar con todos los problemas, las dudas y las incertidumbres. ¿Crees que los gobiernos ocultan información, por lo que acabas de comentarnos de Roswell, intencionadamente, pero a qué se debe? Nos dicen muchas veces las voces especializadas, o creo que están especializadas, que nos lo muestran tal como está ocurriendo, por el peligro que tiene de que la humanidad no pueda aceptar que haya vida extraterrestre fuera de nuestro planeta. Pero ¿esa es la razón o hay razones más profundas que impiden a los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, decir la verdad, decir que hay contactos extraterrestres? Bueno, yo creo que es una suma de razones las que, no sé, impiden a los militares del mundo abrir los archivos y contar la verdad. Yo he hablado muchas veces con estos militares y están de acuerdo, a nivel confidencial, por supuesto, de que el reconocimiento por parte de los militares, del estamento militar, de la realidad del fenómeno ovni como astronaves, naves no humanas procedentes de otros lugares de la galaxia o de dimensiones desconocidas, provocaría una situación de caos en la Tierra. Caos porque si nos llevan miles de años, quizá más, estas civilizaciones lógicamente tienen que estar y saber mucho más que nosotros respecto, por ejemplo, pues a Dios. Pongo el ejemplo de la religión porque creo que es quizás el más didáctico, ¿no? Si estas civilizaciones no humanas, repito,
demuestran que Dios existe y demuestran que las religiones, que las iglesias no sirven absolutamente para nada, bueno, pues como comprenderéis, una parte importante de la humanidad estaría en contra del reconocimiento de estos seres o de estas civilizaciones. Y otra parte pues estaría a favor, con lo cual se provocaría pues una guerra entre nosotros mismos. Y lo mismo digo exactamente igual respecto a la cultura o a la medicina o a la economía. Si estos seres pudieran demostrar que vamos por un camino equivocado respecto, por ejemplo, a la economía, pues nos llevaría también a un caos. Estas pueden ser algunas de las razones por las que los militares no dicen la verdad, no cuentan la verdad, no abren sus archivos. Pero hay más, ¿eh? Hay otra razón expuesta por los propios militares a nivel confidencial, y es que si ellos reconocieran públicamente que son naves no humanas tecnológicamente muy avanzadas, su papel quedaría en entredicho. Es decir, el contribuyente podría exigirle al estamento militar una explicación. Es decir, ¿cómo es posible que usted no me pueda defender de unas civilizaciones que están ahí, que violan constantemente los espacios aéreos y que usted pues no puede hacer absolutamente nada? Por tanto, ¿por qué le voy a pagar yo a usted el sueldo? ¿Por qué voy a pagar todos los sistemas armamentísticos? ¿Cómo crees que reaccionarían las religiones del mundo ante la confirmación de vida extraterrestre? Esto desmontaría también mucho, crearía mucho cisma en las religiones universales. Bueno, prácticamente todas las religiones, absolutamente todas, quedarían en entredicho. ¿Por qué? Pues porque si una civilización que nos lleva 1 millón de años, o 10.000 o 50.000 años, te demuestra que Dios existe, repito, pero que las iglesias o las religiones no sirven absolutamente para nada, sino para crear confusión y una esclavitud moral, pues lógicamente, bueno, pues la sociedad, no digamos las cúpulas eclesiásticas, no estarían por la labor, ¿eh? Yo me imagino a los musulmanes en esa situación. ¿Y qué pasaría con esos miles de fanáticos musulmanes? ¿Qué opinas, Juanjo, sobre los extraterrestres en cuanto a la relación que tienen con el planeta Tierra? Me explico. ¿Qué opinas de las teorías que dicen que los extraterrestres han estado visitando la Tierra durante miles de años? Pues estoy totalmente de acuerdo. Y a las pruebas me remito. Solamente con consultar las pinturas rupestres que hay en el mundo, en el desierto del Sáhara, en Estados Unidos, en Australia, uno se da cuenta de que hace 10, 12.000, 14.000, 20.000 años alguien pintó en las paredes de las cuevas y de los abrigos rocosos unas figuras que hoy sí las comprendemos, es decir, los seres con escafandras, con trajes hinchados en posición horizontal, al lado de objetos que parecen y son probablemente naves. Bueno, pues eso hoy lo podemos comprender, pero no hace 20.000 años. Y los tomaron por dioses, claro, lógicamente. No solamente en los desiertos o en Australia. Si nos vamos a la religión mosaica o nos vamos al budismo o nos vamos a los aztecas en México, pues nos encontramos con lo mismo. Es decir, que alguien ha llevado, ha conducido a esos pueblos por el desierto, han descrito en la Biblia carros de fuego, columnas de humo, columnas de luz, que guiaban a ese pueblo por el desierto. Hoy entendemos que esos carros de fuego son las naves que estamos investigando en la actualidad. Pero claro, hace 3.300 años Moisés no podía saber lo que tenía delante y los tomaron por dioses. Estamos hablando en directo con JJ Benítez, el futuro de la humanidad y los ovnis, pero me gustaría, Juanjo, saber qué papel han jugado los ovnis, bueno, pues los extraterrestres, por decirlo de alguna manera, para que haya un hilo conductor en esta conversación, en la historia de la humanidad.
Pues yo creo que han jugado y juegan un papel importantísimo, repito, la creación de las religiones monoteístas, tanto la judaica como las demás, pues han sido impulsadas, empujadas, alentadas, inspiradas por civilizaciones que no son humanas. Repito, la Biblia es el mejor libro de ovnis del mundo, o uno de los mejores libros de ovnis del mundo. Esos carros de fuego que guiaban al pueblo supuestamente judío, no eran judíos todavía, por el desierto hasta las tierras de Canaán, es lo que hoy estamos investigando. Pero insisto, Moisés no podía saber de qué se trataba. Eso ha ocurrido también, y repito, en México, con los aztecas. Estuvieron 2 siglos peregrinando, probablemente desde el sur de Estados Unidos a las tierras actuales de México, guiados por una serpiente emplumada que les decía, ese dios Huitzilopochtli, les decía dónde debían acampar, cuándo debían ponerse en camino, cómo construir los templos, quiénes debían ser los sacerdotes y, lo más increíble, cómo arrancar los corazones del pecho de los prisioneros. Realmente fascinante lo que estás diciendo, pero cuando hablamos de extraterrestres, parece que los ponemos todos en un mismo saco. ¿Hay distintas civilizaciones extraterrestres? ¿Hay distintas razas e incluso que viven con nosotros en este momento en el planeta Tierra? Bueno, yo creo llevo ya 50 años de investigación, empecé en el año 72. Bueno, ahora pienso que hay, como en botica, hay de todo, ¿eh? Hay civilizaciones que seguramente están cooperando con el ser humano o vigilando cómo se desarrolla su evolución. Hay civilizaciones que van a lo suyo y probablemente consideran la Tierra como una granja. Yo siempre pongo el ejemplo de Yahvé. Para mí Yahvé no era el Dios que entiendo que existe, el Padre Azul. Una criatura o un ser o un equipo que adopta el nombre de Yahvé y asesina a más de 1 millón de personas, según la Biblia, Antiguo Testamento, directa o indirectamente, para mí no es Dios. Entonces, bueno, tenían un plan, seguramente tenían algo que ejecutar, lo hicieron, lo consiguieron, a base, por supuesto, de matar gente, de quedarse con tierras que no eran suyas, de robar tierras en Canaán, donde había 30 etnias que eran los legítimos propietarios de esas tierras y no les importó robarlo. Con lo cual, fíjate dónde nos lleva el asunto. Los palestinos actuales son los legítimos herederos de aquellos pueblos que eran propietarios de Canaán. Por tanto, el Estado judío es un fraude. ¿Crees que los extraterrestres, Juanjo, están vigilando nuestras actividades? Estamos abriendo ya la ventana de este título que hemos convenido en poner de cara a nuestra conversación, el futuro de la humanidad. ¿Crees que estos extraterrestres, o por lo menos fuerzas extraterrestres, vamos a llamarlas así, están vigilando continuamente nuestra actividad, sobre todo la actividad agresiva en el planeta Tierra? Pues me inclino a creer que sí, es decir, pero no de ahora, sino de siempre. Basta con echar un vistazo a la historia, a las leyendas, a la mitología para darse cuenta de que de repente en la Edad Media un caballero aparece en los cielos y anima a los ejércitos cristianos para derrotar a los ejércitos musulmanes. Bueno, es una manera, digamos, de tomar partido, que también habría mucho que hablar, ¿no? Porque ¿por qué tienes que tomar partido por unos señores e ir en contra de otros? Y esto, unido a las investigaciones que estamos haciendo en el siglo XX-XXI sobre lo que llamamos los infiltrados, es decir, seres no humanos que adoptan el aspecto humano, el cuerpo humano, y se infiltran en la sociedad con los fines que podamos imaginar y alguno más.
Esto significaría, bueno, pues dirigir a la sociedad humana en determinadas direcciones. No sé si esto es bueno o es malo, pero por supuesto a mí no me agrada, porque tener que ir en una dirección porque lo determinan unos seres técnicamente superiores, pues no me parece justo. Y de hecho nosotros hemos cometido errores parecidos en la conquista de América, los españoles, los ingleses, que acabaron con todos los indios, los pieles rojas, o los alemanes o los belgas. ¿Hay acuerdos entre gobiernos, entre presidentes de gobiernos o bueno, pues gobiernos de distintas partes del mundo con seres extraterrestres? Estás diciendo que crees que hay cierta dirección en torno a personas que no son de este mundo del destino de la humanidad. ¿Crees que hay acuerdos tácitos en yo te doy esto y tú me das aquello por estar aquí y tú me das tecnología para que yo pueda gobernar? En fin, ¿crees que hay acuerdos tácitos entre terrestres y extraterrestres? No lo creo. Sí hay historias, rumores, habladurías, escritos, donde hablan efectivamente de esto. Es decir, que las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, han podido establecer conexión o comunicación con estos seres no humanos a cambio de determinada tecnología. Yo no lo creo. No lo creo porque si fuera así, primero, se hubiera filtrado. Segundo, la humanidad estaría mucho más avanzada, y no seguirían investigando, por ejemplo, la tecnología que aparece en la nave, repito, de Roswell, que se estrelló en julio del año 1947. En estos momentos, los ingenieros, especialmente los militares, siguen extrayendo tecnología de esa nave que se estrelló en Nuevo México. Por tanto, si existiera ese contacto a nivel de gobiernos o de militares, repito, lo sabríamos, se hubiera filtrado, seguro. Y segundo, no seguirían extrayendo tecnología de una nave estrellada. Estamos viviendo momentos extraordinarios en la humanidad, terriblemente extraordinarios. Hay movimientos de guerra en todo el mundo, movimientos que nos están llevando a un abismo a la humanidad y que si alguien decide apretar un botón, puede que saltemos todos por los aires. Los extraterrestres pueden ayudar a que esta situación, o están ayudando desde el punto de vista que esta situación no vaya a más. No lo creo. No lo creo. En la Segunda Guerra Mundial, que yo sepa, murieron aproximadamente 70 millones de personas. Y que yo sepa, los extraterrestres no movieron un dedo. En el mundo, en los últimos siglos, ha habido 1000 guerras. Y que yo sepa, tampoco han movido un solo dedo. Seguramente lo tienen prohibido. Es decir, ellos no pueden actuar. Ellos no pueden intervenir en civilizaciones o en mundos que tienen un nivel inferior, para no cometer los errores que cometimos nosotros, repito, con América, por ejemplo, en la conquista de América. Ellos pueden observar, por supuesto, estoy seguro. Es decir, hay miles de avistamientos de naves sobre silos atómicos, sobre centrales nucleares, sobre bases militares, sobre ciudades, sobre mil lugares. Pero se limitan a eso, se limitan, que yo sepa, a explorar, a investigar y a observar. No nos van a ayudar. ¿Cuál es tu visión, Juanjo, sobre el futuro de la humanidad? Y ahora te lo pregunto abiertamente, en relación con el contacto extraterrestre. Yo soy muy pesimista por lo que estoy contando. Es decir, nuestra humanidad está muy atrasada, sobre todo técnicamente, respecto a estas civilizaciones. De hecho, ellos pueden venir aquí porque conocen sistemas de propulsión o de viaje de los que nosotros no tenemos ni idea. Entonces, bueno, pues nosotros estamos donde estamos, tenemos un ritmo evolutivo concreto y ellos nos llevan miles o cientos de miles de años. Eso es algo inamovible, no se puede cambiar. Y eso provoca
que estas civilizaciones no intervengan. Seguramente lo tienen prohibido, aunque hay contactos esporádicos, fugaces, de minutos o de horas. Ellos no pueden establecer un contacto masivo y oficial, porque arruinarían la evolución, mala evolución, por supuesto, pero arruinarían la evolución del mundo. ¿Crees que hay, como tantas veces se ha dicho, incluso se ha visto en muchas películas, una confederación galáctica, es decir, unos intereses comunes dentro de una galaxia, incluso fuera de nuestra galaxia, para ordenar todo esto en lo que la Tierra y todos los humanos significamos una mota de polvo? No me cabe la menor duda, ¿eh? Esas civilizaciones, que son millones de civilizaciones, no nos vamos a engañar, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay más de 100.000 millones de soles con sus cortejos planetarios, y hay miles de millones de galaxias. Por tanto, más las dimensiones desconocidas o mundos paralelos de los que no sabemos prácticamente nada. Por lo tanto, toda esta gente con niveles más o menos parecidos tecnológicos tienen que conocerse entre sí, y por tanto seguramente tienen establecidas unas confederaciones o unas asociaciones entre ellos. Eso es normal y lógico. Lo hacemos nosotros, que somos todavía casi unos trogloditas. Uh-huh. También se ha hablado mucho de que los extraterrestres, y todavía movidos por ciertas creencias de la ciencia actual, en cuanto a qué límite es la velocidad de la luz, en cuanto al transporte a través del espacio, el movimiento a través del espacio. Pero ¿qué opinas sobre la posibilidad de que los extraterrestres provengan no de lugares físicos, sino de dimensiones paralelas o incluso futuras? Bueno, pues es muy posible. He dicho antes que además de las galaxias y de otros universos visibles, puede haber dimensiones desconocidas que nosotros no tenemos ni idea de cómo son y de cómo llegar a ellos, etcétera. Pero bueno, esto es un problema de tiempo. Es decir, si yo le hubiera podido decir a Cristóbal Colón, mira, yo voy a hacer tu viaje, que duró 4 meses, lo voy a hacer en 8 horas y media por el aire, y voy a llegar a la República Dominicana en 8 horas y poco. No me hubiera creído. Pues pasa exactamente igual con la ciencia actual. La ciencia actual, con orejeras, la que no admite nada que no esté comprobado, bueno, pues esta ciencia está equivocada, y algún día tendrá que rectificar. De la misma manera que en la Edad Media la gente pensaba que la Tierra era el centro del universo, la teoría heliocéntrica, y ahora sabemos que no es así. La Tierra es un planeta más perdido, pequeñito, azul, en una galaxia infinita casi. En el pasado, y es un debate que está asistiendo entre las más de 1.000 personas que hay ahora mismo asistiendo a este directo contigo y participando en el chat, hay cuestiones que se revelan de cara al pasado, diciendo que en el pasado hay algunas personas que manifiestan que ha habido intervención extraterrestre, es decir, que han intervenido en los asuntos de la humanidad para que esa humanidad cambiara de alguna forma, mejorara en algunos casos, o quedara en la oscuridad en otros. Si opinas que ha habido intervención, y has comentado casos como la Biblia, que dices que es el mejor o uno de los mejores libros de extraterrestres que hay, ¿por qué no es plausible que puedan intervenir en cualquier momento de cara a un futuro inminente? Por supuesto que ha habido intervención de estas civilizaciones en muchos momentos puntuales de la historia. Me acuerdo ahora mismo del asedio que Alejandro Magno llevó a cabo con la ciudad de Tiro, en lo que es actualmente el Líbano, en lo que era Fenicia. Estuvo prácticamente 8 meses intentando conquistar la ciudad, no lo conseguía, no podía asaltar las murallas, y un buen día, según cuentan sus historiadores, en el cielo aparecieron 2 escudos volantes, 2 escudos que evolucionaron por encima de la ciudad, por encima del ejército de Alejandro,
lo vio todo el mundo, y de uno de esos discos, de uno de esos escudos volantes, partió algo, un haz de luz, no se sabe exactamente qué, que abrió un enorme boquete en la muralla de Tiro. Por allí entró el ejército de Alejandro y conquistaron la ciudad. ¿Por qué esos escudos volantes tomaron partido por el ejército de Alejandro Magno? ¿Por qué no se decidieron por los habitantes de Tiro? Bueno, de estos ejemplos hay muchísimos a lo largo de toda la historia de la humanidad, más lo que no conocemos. Entonces, bueno, pues volvemos un poco al planteamiento anterior, ¿no? Es decir, ¿por qué actúan así? Evidentemente tienen algún plan. ¿Y puedes barruntar o has de alguna manera reflexionado en cierta medida de cuál es ese plan? Sí, bueno, es lógico, ¿no? Todos los investigadores pensamos y damos muchas vueltas a todo esto, ¿no? No tenemos nunca la seguridad de que eso sea en esta o en aquella dirección. Pero lo que no cabe duda es de que han intervenido y probablemente siguen interviniendo, no sabemos cómo, en el devenir de la humanidad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que quieren un determinado tipo de humanidad. Hay que pensar, y es una pura hipótesis, hay que pensar que el ser humano seguramente es la consecuencia de una hibridación de estas civilizaciones no humanas con algún grupo concreto de primates. Es decir, hace mucho tiempo estas civilizaciones técnicamente tan avanzadas pudieron tomar a lo que llaman los lémures, un grupo especial de primates, e intervenirlos genéticamente. De ahí se despegaron del grupo de los primates y empezó a desarrollarse lo que hoy entendemos por inteligencia humana. Si esto fue así, repito, es una hipótesis, bueno, basada en teorías y en una famosísima frase de la Biblia, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué Yahvé o Dios utiliza el plural? Bueno, si esto fuera así, eso significa que la raza humana ha sido y es controlada constantemente. Darwin se equivocó un poco, pienso yo. La evolución existe, pero la evolución siempre es una evolución vigilada. Hay casos en cuanto a lo que tiene que ver con las agencias oficiales, la NASA, por ejemplo, una de ellas, en las que ha habido, bueno, pues también fugas, informaciones. ¿Qué crees qué papel juegan la NASA y otras agencias internacionales de búsqueda en el espacio, en el universo de otras civilizaciones? Juegan ocultando información que tienen y que no quieren pues compartir con el resto de la humanidad. Bueno, lo he dicho muchas veces, NASA es un estamento militar y además el centro con mayor reunión de mentirosos por metro cuadrado. NASA sabe perfectamente muchas de las historias que estamos hablando y contando o investigando sobre el tema OVNI. NASA en el año 69 descubre, entre comillas, ya lo sabían, por supuesto, que hay edificios en ruinas en la superficie de la Luna. Y en el año 72, el Apolo 17 destruye todos esos edificios con cargas tácticas nucleares. Por eso la Luna se contaminó, aunque la atmósfera es muy débil. Por eso no han vuelto a la Luna en 50 años, cuando había proyectos espléndidos para llevar a cabo en la superficie del satélite. Entonces, todo esto nunca han dicho absolutamente nada, ni lo dirán. Volviendo a la Biblia, es algo en lo que tú estás muy especializado. ¿Crees que la metáfora de Adán y Eva en cuanto a cómo se produjo su existencia, primero Adán y de la costilla de Adán nació Eva, fue un experimento genético en toda regla, motivado o producido por alguna civilización extraterrestre? Según tú decías que había ciertos homínidos
que pululaban por nuestro planeta y que se convirtieron a partir de ese experimento en el Homo sapiens sapiens. Bueno, la historia de Adán y Eva es otro cuento chino, ¿eh? La propia Biblia se contradice. Cuando Caín mata a Abel, Caín huye. Y dice la Biblia que se fue hacia la tierra de Nod. Nod. Si Adán y Eva fueron los primeros padres, ¿quién era Nod? A ver, yo pienso, por las informaciones que he ido investigando y recogiendo, que la historia de Adán y Eva es mucho más interesante y mucho más bonita que la que nos ha contado la religión, que no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, a ver, si Dios dice y creó el cielo y la tierra y todo era bueno, yo pregunto, ¿qué pasó con la serpiente? No se sostiene. La historia seguramente fue otra, insisto, mucho más hermosa y mucho más lógica. ¿Cómo crees que la humanidad debería prepararse para un posible contacto extraterrestre? Y es más, ¿tú crees que puede haber un contacto extraterrestre próximo, muy próximo, de cara a los próximos años? No, no lo creo. Yo soy muy pesimista en ese sentido y repito, insisto, por lógica. Es decir, si ellos descendieran públicamente, oficialmente en la Tierra, habría que revisarlo todo. Desde la economía, la religión, la cultura, la medicina, todo. Y eso no interesa a mucha gente y no nos interesa a la generalidad de la humanidad. ¿Por qué? Porque sería dar un salto cualitativo que nos perjudicaría. Tenemos un ritmo malo, pero tenemos un ritmo evolutivo y hay que respetarlo y lo están respetando. Es decir, hay, repito, contactos fugaces de minutos o de horas o de días, pero no hay contacto oficial porque está seguramente prohibido. Por tanto, no creo que ese contacto con estos seres se vaya a producir ni ahora ni en un futuro inmediato. Entonces, estamos de alguna manera expuestos a que esto que está ocurriendo en la humanidad en la actualidad y que a muchos de nosotros es claro para todos nosotros en cuanto a esa agresividad que están demostrando ciertos países y intereses muy claros económicamente que están llevando a otros al abismo. ¿Estaremos solos en esto, Juanjo, o habrá de alguna manera alguna intervención en el extremo de la cuerda para que esta cuerda no se rompa? Yo no lo puedo saber, no sé lo que va a pasar, pero soy también muy pesimista respecto al futuro de la humanidad. La sociedad en la que vivimos es una sociedad que está enferma. Solamente así se puede entender y explicar que haya 37.000 muertos en Gaza, o la guerra de Ucrania, o las dos grandes guerras mundiales, etcétera, etcétera. La sociedad... A ver, en Caballo de Troya, Jesús de Nazaret se cansa de repetir que la Tierra, es un mundo experimental. ¿Y eso qué significa? ¿O cómo lo entiendo yo? Pues la Tierra sería, si esto es verdad, un mundo laboratorio, donde cabe todo. Teresa de Calcuta y Putin. Es decir, aquí sucede lo mejor y lo peor. ¿Por qué? Pues probablemente para que lo que sucede aquí en la Tierra no se experimente en otros mundos. Eso justificaría de alguna manera la situación de la humanidad. Dices continuamente que eres pesimista de cara al ser humano en cuanto a su evolución. ¿A dónde nos lleva esta evolución? ¿Realmente crees que no hay soluciones que pueden abrir camino hacia una evolución en positivo, una evolución espiritual, una evolución consciente de la humanidad? ¿Que estamos condenados a repetir una y otra vez el mismo error, que es matar al hermano que tengo enfrente? Repito, si la Tierra es un mundo experimental, así va a ser y así será.
a no ser que ocurra algo, algo que, bueno, nos espabile. No sé qué tipo de acontecimiento, pero es posible también que ocurra, algo que suponga que la humanidad despierte. No sé si algo catastrófico, no lo sé. ¿Crees que la humanidad está en un punto en el que puede darse ese despertar colectivo? Hemos vivido el suceso COVID hace muy pocos años y hemos visto que ha habido mucho retroceso humano en ese sentido. ¿Podemos cambiar el rumbo de este planeta? Yo creo que por nosotros mismos no. No podemos cambiar el rumbo del mundo porque los malos son muchísimos más que los buenos. Y la maldad de este planeta es una maldad químicamente pura. Entonces eso es muy difícil de cambiar desde dentro. Habría que cambiarlo desde fuera. Eso me interesa mucho hablar sobre ello. ¿Crees que hay una lucha entre el mal y el bien como entidades poderosas, encarnada en distintos gobiernos, distintas situaciones, pero crees que estamos viviendo una lucha entre el bien y el mal? En un mundo como este sí, pero yo no creo que sea una lucha, es un juego. El bien y el mal forman parte de una especie de tablero de ajedrez. Lo que pasa es que, bueno, pues la religión interviene en este asunto y lo oscurece todavía más. El mundo está sujeto al juego del bien y del mal, cosa que probablemente no ocurre fuera, en los planetas que yo llamo dulces, donde no existe el terror, ni el miedo, ni la enfermedad, ni la muerte, ni los capitalistas, ni los comunistas. El ser humano es un ser encarnado en cuerpo físico, pero que pasa por distintas evoluciones en otros planetas, no solamente encarna en este planeta Tierra. Es decir, estamos viviendo este juego en distintos lugares, en distintas partes de un universo. Bueno, esa excelente pregunta nos llevaría muy lejos. Yo creo que el ser humano que viene a la Tierra en general son voluntarios que proceden de una creación no visible, una creación, si queremos llamarla espiritual, aunque la palabra no me gusta mucho, pero procedemos de mundos, de lugares no materiales. Esas personas, esos seres, descubren o saben que existe la materia, que existe la imperfección, que existe la creación visible y deciden experimentar, deciden vivir la aventura de la imperfección o de la materia y nacen y viven toda una cadena de experiencias, vivimos toda una cadena de experiencias de sufrimiento, de dolor, de alegría, de tristeza, de riqueza, de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esa aventura termina, cuando termina la vida, se vuelve al origen, se vuelve a nuestra verdadera casa, al mundo espiritual. ¿En qué estás ahora investigando? ¿Cuál es el motivo que te lleva a investigar nuevas zonas de conocimiento? ¿Cuáles son tus investigaciones hoy sobre los ovnis o sobre cualquier otra cosa que te llame poderosamente la atención? Bueno, llevo ya unos años trabajando en un descubrimiento fascinante que en el mes de octubre, si Dios quiere, aparecerá en un libro que se titula La cara oculta de México. Ahí expongo más de 200 imágenes de unas piedras, unas lajas grabadas, donde aparecen seres no humanos con los naturales del país, en este caso de México, y las naves de esos seres no humanos, con absoluta claridad. ¿Puedes hablarnos un poco más de eso en cuanto a que aparecen esas imágenes? Es decir, hay
¿Has estado investigando? ¿Has estado allí? ¿Has podido comprobar con tus propios ojos todo esto? Sí, repito, llevo varios años investigando, viajando allí, examinando las piedras, los grabados, los relieves. Calculo que hay aproximadamente 60.000 piedras grabadas, pertenecientes a diferentes momentos de la historia. Según las dataciones con carbono 14, y por termoluminiscencia, tanto las piedras como las figuras de barro que han sido encontradas tienen una antigüedad que oscila entre el siglo XVI y 80.000 años. ¿Cómo es posible que haya piedras grabadas con esos relieves bellísimos que tienen 80.000 años de antigüedad? Estamos hablando, Juanjo, de las piedras de Ojuelos. Ojuelos, de toda una serie de asentamientos y de descubrimientos en el estado de Michoacán. En fin, hay muchísimas, ¿no? Para terminar, Juanjo, estamos ya al filo de nuestro término, con casi más de 2.000 personas viéndote en este momento y escuchándote en distintas partes del mundo, con mucha polémica en torno al tema que nos está ocupando en este tiempo. Me gustaría que, nos dijeras cómo podemos prepararnos, si llega el caso, para un posible contacto extraterrestre. Es decir, si algo tuviéramos que hacer para este contacto extraterrestre, ¿qué tendríamos que hacer primero para poder realmente gestionar bien el impacto que supondría fehacientemente comprobar que existen otros seres que no son humanos? Bueno, yo no me preocuparía demasiado de ese tema, porque, como he dicho anteriormente, no creo que se vaya a producir a nivel oficial. Pero bueno, si alguien piensa que sí, que se va a producir ese contacto, lo primero que hay que hacer es tener la mente abierta, pensar por sí mismo, olvidarse, huir de las religiones, huir de los dogmas. Nos vamos a encontrar, si algún día se produce ese contacto con seres no humanos, nos vamos a encontrar con una gran revolución. Probablemente sería la noticia más grande de toda la humanidad, de todos los tiempos. Realmente así sería. Juanjo, ha sido un placer tenerte con nosotros, el tiempo escasea y te invitamos a que próximamente, cuando tú decidas y tengas tiempo, puedas pasar de nuevo por Mindalia Televisión, donde eres muy querido, muy admirado por muchísimas personas en todo el mundo que te siguen, y estamos muy pendientes de esa nueva investigación que pronto vas a mostrar al mundo. Gracias por estar aquí en Mindalia Televisión. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros en esta nueva edición, este nuevo directo de predicciones en mitad de año, estos próximos 6 meses, y también rituales y ceremonias. Así que nos volvemos a encontrar dentro de un ratito a la hora en punto aquí en Mindalia Televisión.